Gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque hoy puedo decir y proclamar lo que significas para nuestras vidas. Gracias, Señor. Precioso, precioso Dios amado, amado Señor, te adoramos. Rey de verdad te exaltamos, príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Y hoy te cantamos. Proclama con tus labios al Señor. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Hoy te cantamos, cuán precioso es tu nombre. Precioso, precioso Dios amado, amado Señor, te adoramos. Rey de verdad te exaltamos, príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Oh, decirle, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Solo tu nombre, Salvador, tu nombre. Dale ese fuerte aplauso al nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos. Es tu nombre, Señor Jesucristo. Que estás aquí. ¿Se acuerda esta canción? ¿De quién hablamos? De Jesús. Siento tu caminar.
hace el Señor. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. ¿Cuántos saben que el Señor está aquí? ¿Lo sienten? Siento tu caminar y te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Créelo con fe que su presencia está aquí. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí. ¿Quieres aplaudir a la presencia del alto y sublime, al más grande, al poderoso? No hay otro nombre, Señor, más grande que tu nombre. Señor, bendecimos ese nombre y glorificamos este nombre en medio de tu pueblo. A ese que se sigue moviendo, a ese que sigue obrando, a ese que sigue haciendo milagros poderosos en nuestras vidas, a ese mismo Jesucristo que no ha cambiado, a ese poder que no ha menguado. A ti te glorificamos, Señor, y exaltamos tu nombre. Amén y amén. ¿Quién vive? Y al nombre del Señor, gloria. Tome su asiento. Es tan importante saber que ese Jesús que transitó en la tierra, que se hizo hombre por amor a nosotros y que pudo hacer esos trayectos allá en la tierra donde pudo estar, está también presente en medio nuestro. Su poder no ha cambiado, su poder no ha menguado, y es algo de lo que quiero compartir sobre este mismo Jesús en acción. ¿Ha escuchado alguna vez la frase
mis hechos hablan más que mis palabras. ¿Lo he escuchado o lo ha dicho también? ¿Sí? Dice, bueno, ahora vamos a ver, porque hablas mucho, pero quiero ver en acción cómo son las cosas. Y otro dice, yo no voy a hablar mucho, pero me van a ver en acción, van a ver lo que yo hago, van a ver mis ejemplos, van a ver mi práctica. En ese sentido van a saber cómo soy, ¿sí? Y generalmente esto lo asociamos en la vida misma, en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros vínculos, para nosotros mismos como desafíos de no solamente prometer o decir algo, sino practicarlo y cumplirlo en este día tan especial como es la asunción de nuestro presidente. También queremos ver, a ver si se pone en acción, si vemos el obrar ahí, cómo va a actuar en un país que quizás necesita tanta mano de Dios primero y luego tanta sabiduría para dirigirlo. Con respecto a los equipos de fútbol, ahora falta poco para que se cumpla un año de esa consagración mundial. Y quizás antes a ese mismo equipo muchos le decían, tienen que transpirar la camiseta, tienen que jugar bien, para eso son profesionales. Uno dice, ¿para qué? Para que lo pongan en práctica. Bueno, gracias a Dios que así pudo ser y nos dio una alegría a los argentinos. Pero a veces estas cosas de ponerlas en prácticas tienen que nacer de uno y tienen que proyectarse a poder hacerlo. No solamente a poder hablarlas, sino como decía recién, poder cumplirlas y poder llevarlas en marcha. Y si hay alguien y una persona tan maravillosa que es como la que cantábamos recién, que lo hizo, que fue Jesús. Amén. No solamente Él vino a esta tierra para formar discípulos, para que nosotros aprendiésemos de sus enseñanzas, de sus ejemplos, de sus parábolas, aún de muchos sermones que Él predicó, de la misma enseñanza que le daba a los que no eran crédulos, que vino a una tierra a la cual no le aceptaron y hasta aún siguen padeciendo esta consecuencia de no haber aceptado ese Mesías prometido, sino que Él lo cumplió en hechos, ¿sí? El mismo Jesucristo que vino a la tierra, no solamente podemos decir que fue un excelente orador y el más perfecto de todos, de cual ni en pensamiento pecó y su elocuencia dejaba callado aún cuando era niño y podía predicar en el templo, que un día se les disparó a los padres y no sabían dónde estaba y estaba en el templo y dice que le estaba dando cátedras a todos los escribas y a todos los que estaban ahí, que sabían mucho de las leyes y de las escrituras, porque él solamente no crecía físicamente porque era humano, sino que también dice la Biblia que él crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Así que ese crecimiento, esa sabiduría la podía dar oralmente, pero lo que pudo ver reflejado en la palabra del Señor son sus hechos, son sus acciones, es su vida en práctica, una vida digna de imitar, y gracias al Señor que lo tenemos reflejado en la Biblia. ¿Y para qué será que lo tenemos reflejado en la Biblia? Para leerlo y decir, ay, qué lindo lo que hizo Jesús, qué bonito, para aprenderlo, para quizás rendir un examen del instituto bíblico, o para enseñarlo a nuestros hijos, o para dar una clase de educación cristiana a los niños, o para enseñarle a las mujeres, a los varones, a los jóvenes. ¿O será para que nosotros lo pongamos en qué? En práctica. Si la vida de nuestro Señor Jesucristo pudo desarrollarse y pudo hacer la práctica en forma humana, ¿sí? Esto que nosotros tenemos acá humanamente, es para que entendamos que nosotros también lo podemos llegar a realizar. Que vamos a ser capaces. Quizás tengamos mucha debilidad y aún seamos tentados como lo hizo el mismo Jesucristo, pero podemos tener esa confianza y esta enseñanza para que la podamos poner en práctica. Hay uno de los libros de evangelios de los cuales nos enseña la practicidad del Señor, o ese practicar de andar, de obrar, ese accionar, de no quedarse quieto, es el Evangelio de Marcos. Si quieren, tengan su Biblia ahí en el Evangelio de Marcos, si no, búsquenla en sus dispositivos. Mientras tanto, quiero saludar a Sandra. Sandra, Dios te bendiga. ¿Querés ponerte de pie para que la iglesia
Se ha dormido, déjalo. Se ha dormido el Gabrielito. Bueno, Sandra es una amiga de muchos años de aquí de nuestra iglesia. ¿Y hace cuánto que estás en Canadá? ¿18? Pero seguís igual, Sandra. 18 años hace que está en Canadá. Así que damos un fuerte aplauso que ha venido a visitarnos, a sus papás y a conocer la nueva sobrina, ¿cierto? Ya la conociste todo. Está la Tizi también. Se ha venido la Tiziana, hija de los pastores allá de San Rafael. Así que, bueno, Dios les bendiga a toda la familia que siempre se unen en estas fechas y el Señor te ha bendecido para llegar a una fecha importante en la Argentina, ¿sí? Muy bien. Que sea bendecido tu estadía aquí. Amén. Libro de Marcos, ¿sí? Quiero que hablamos en el capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, estamos hablando de Jesús, que hacía su vida práctica, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí ¿qué hacía? Oraba. ¿Seguimos? Y le buscó Simón y los que con él estaban y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto ¿qué? He venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Un simple texto de estos puedo nombrar, y si ustedes quieren de tarea para el hogar, lean el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, es el evangelio más cortito, tiene 16 capítulos, pero es el que más se destaca por el obrar en acción del Señor. Si no tiene tanta prédica, sino que tiene muchos hechos. Hay una de las palabras que son indicativos de esto y que dice, y luego, y después de esto, y se fue a este lugar. Y uno de los recorridos que él hacía era de Jerusalén a Galilea o viceversa. Y en ese trayecto que andaba, predicaba la palabra, como vemos acá, hasta aún muy de mañana. Cuando estaba oscuro, él estaba buscando la presencia del Señor porque sabía que venía un día de acción, un día donde quizás él a veces muchas cosas no se las proyectaba, pero iba caminando, salía un leproso, venía un ciego, se encontraba con una mujer, o había una multitud hambrienta, o los mismos discípulos hacían una pregunta, o estaban los hostigadores de siempre, estos fariseos y escribas que venían siempre a querer que pisar el palito, a decir, es un día de reposo, ¿qué haces con esto? ¿Qué hacen sus discípulos? ¿Por qué espigan? ¿Por qué comen? ¿Por qué trabajan? Bueno, sea cual sea la circunstancia, el Señor Jesús se preparaba de la mejor manera. ¿Y cómo era? Orando. Si podemos ver entonces una de las prácticas de las cuales Jesús nos enseñaba y podemos verlo reflejado aquí en Marcos. En Marcos, que se dice que era uno de los acompañantes de Pablo, misioneros. Nuestro Pablo, que era misionero en muchos lados, él estaba ahí. Y también dice que fue uno de los que escribió el testimonio de Pedro. Así que qué más sabiduría que podía tener Marcos o autoridad para escribir de los hechos que mismo Pedro, ahí uno de los íntimos de Jesús, vivió y experimentó de este mismo Cristo y del mismo Pablo hablando y predicando el Evangelio. Imagínense ahí el mismo Marcos estando escribiendo y hablaba de este accionar de Jesús que yo creo que le llamaba la atención ese movimiento, ¿sí? ¿Cómo se considera usted? ¿Una persona activa o una persona que no le gusta mucho? Hace lo que se debe y listo. O dice, yo hay personas que dicen, yo estoy aburrido, yo necesito hacer algo, no me puedo quedar quieto, porque si me quedo quieto me duermo. ¿Cómo es usted? ¿De los que practica, de los que son activos o de los que quizás hacen lo que hay que hacer para cobrar y listo, hasta acá llegó mi función? Lo podemos ver al Señor Jesús que aprovechó ese tiempo, estos años de ministerio que la misma Biblia nos dice, tanto para llamar a sus discípulos. ¿Y saben qué? Que sus discípulos yo creo que aprendían en el paso a paso que Jesús andaba. Se sorprendían, corrían a los niños porque no entendían muchas cosas y Jesús les decía, no, déjenlos a los niños. Y ahí nomás había una enseñanza, porque de los tales que es,
el reino de los cielos. ¿Sí? Y venía quizás una mujer y le decía, pero Señor, si yo te toqué el manto. Y capaz que los discípulos decían, pero ¿qué vas a tocar a Jesús si hay un montón de multitud? Por favor, más en tu condición, que sos quien es considerada inmunda. Y el Señor Jesús dijo, alguien me tocó, es verdad, porque virtud, porque poder salió de mí. Imagínense todos estos hechos que glorificaban a Dios, de los cuales el mismo Jesús, como siervo, como lo describe Marcos, hablaba de ese caminar. Andaba por las aldeas, andaba por todos lados y predicaba y anunciaba la palabra del Señor, pero en su caminar enseñaba aún mucho más. Y esto tiene que alentarnos a nosotros. Siempre cuando finalizamos un año se hace un balance, tanto económico, personal, de objetivos, como quiera usted, pero también en lo espiritual, hermanos, si estamos en este lugar, tenemos que ver nuestra vida, ¿cómo ha sido? ¿Ha sido práctica en el Evangelio? ¿Ha sido práctica en lo espiritual o ha sido un letargo? ¿Ha sido somnolenta? ¿Hemos estado medios adormecidos espiritualmente o hemos puesto en práctica esta palabra que el Señor Jesús ha puesto en nuestras vidas para que la practiquemos? Qué hermosos los devocionales, todos los días los recibo, todos los días lo escucho, porque algunos lo escuchan el audio y lo van leyendo. Y algunos dicen, la verdad que mientras voy a un lado pongo el audio y escucho el devocional. Y bueno, sea como sea, lo escuchamos, pero lo ponemos en práctica la palabra del Señor, nos ponemos a orar por lo que el Señor nos está hablando, nos está desafiando, nos está enseñando, porque saben que el Señor Jesús caminaba en la tierra y hacía todas estas proezas y milagros, porque tenía a unos discípulos que andaban atrás de Él, justamente discípulos, que enseñaban, que les enseñaba a Él con su ejemplo. Y si ustedes, porque ahora conocemos la historia, podemos ver que ellos fueron fundadores de muchas iglesias, predicadores, aún mártires por la causa de Cristo. Había algo del cual tenían que enseñar el Señor Jesús y ellos tenían que aprender de esto, de predicar la palabra del Señor, de obrar en milagros y ponerla en práctica. Marcos 6:53. Terminada la travesía, me encanta como lo dice Marcos, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo de ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían palabra, creo que era, y donde quieren que entraban en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera, ¿qué? El borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. ¡Gloria a Dios! ¡Qué impresionante!, ¿no? ¡Cuántas travesías! ¡Cuántas aventuras! ¿Cuántas cosas que ellos dijeron, sí, Señor, te sigo, los discípulos, pero no sabían en lo que se metían? No sabían cómo era esto de que venía un lunático que dice que estaba en los sepulcros, en los cementerios, que tiraba espuma por su boca, que se rasgaba su vestidura. Y a ese loco tenían que ir, a ese tribulado, a ese que estaba poseído, y decirle que se liberara en el nombre de Jesús, porque lo vieron en práctica en la misma vida de Cristo. De tantas travesías, de tantas aventuras, de tanta práctica y vida que llevaba Jesús y predicaba la palabra, que aún dice que le conocían. ¡Wow! ¿Te acordás cuando llegaste al camino del Señor? ¿Te había hablado alguien? Quizás habías sentido que había un grupo de locos, quizás lo viste en alguna campaña evangélica, sentiste de algo. Ahora escuchábamos uno de los testimonios de nuestro lugar nuevo de Carrodilla, donde se predica la palabra del Señor. Llegó esta amiga a la casa de su amiga, valga la redundancia, dos amigas, y en vez de decirle a la amiga, uy, me voy a quedar porque ha venido a la visita. Esto es a reflexión, ¿no?, de cada uno. ¿Qué hacemos cuando estamos a punto de venir a la iglesia
y nos cae la visita. ¿Saben qué hizo esta hermana? Le dijo a la amiga, vamos a la iglesia, vamos ahí al anexo que se va a compartir la palabra del Señor. Esa es una excelente amiga, es el 20 de julio, hay que darle un buen regalo porque le dio lo mejor, le predicó la palabra del Señor, la llevó a ese lugar, es que escuchó el testimonio de este pastor que fue sano de sus ataques de epilepsia y ella ahora tiene esa sanidad. ¿Cómo no glorificar al Señor cuando compartimos, cuando ponemos en práctica el Evangelio? Cuando llevamos ese caminar de Cristo en nosotros, cuando sentimos ese pesar y ese amor por las almas, cuando no nos quedamos solamente en lo que hemos escuchado, en lo que tenemos en nuestra mente, en lo que podemos llegar a decir, sino que vemos en nosotros la presencia del Señor y la sienten los demás. Jesús donde llegaba con sus discípulos le conocían, le reconocían, había poder fluyendo de él, era un hombre de oración, aún en lo oscuro, en la mañana, en la tarde, en desiertos, por donde andaba, aún en el mar, en embarcaciones, en desiertos, en donde sea, con hambre, sediento. Había poder y había presencia de Dios. ¿Qué circunstancias nos mueven a veces? ¿O qué circunstancias nos hacen quedar quietos? Porque cuando está todo bien, marchamos, como lo hizo el pueblo alrededor de Jericó. Pero a veces cuando está todo mal, el primer síntoma es decir, ya no voy a ir a la iglesia. ¿Cómo? Si cuando estamos enfermos y sedientos y atribulados, lo primero que tenemos que hacer es ir en busca de nuestro Dios. Lo primero que tenemos que hacer es poner en práctica esta palabra de salvación. El Señor vino y dijo, yo no he venido a que me sirvan, he venido a servir. Y he venido a dar mi vida en rescate por muchos, por los enfermos, por los que están con tristeza, por los que están en desiertos. A eso vino a predicar la palabra del Señor. Y lo hizo en práctica. Tuvo una vida que no se quedó quieta. Me gusta un comentario que dice, el Evangelio de Marcos es el énfasis de la obra de Jesús. Este énfasis habla más que las palabras. Y en el Evangelio de Marcos hay un mínimo de discursos y hay un máximo de obrar. Ese obrar en grande, ese obrar del Señor, hermanos, tiene que seguir en pie. La iglesia no debe callar, la iglesia debe predicar, la iglesia debe hablar en santidad, debe andar. No porque hoy todo lo que veamos sea malo, nos quedemos callados y conforme a esto. No vamos a avalar lo que el pecado dice. No vamos a estar conforme a lo que el enemigo quiere poner en sus patrones de conducta. Nosotros somos hijos de luz. Nosotros somos los que predicamos porque somos sal y luz en nuestra tierra. Nosotros somos los que podemos decir que andamos en santidad, aunque todos nos vean como locos. Nosotros somos los que hemos visto el obrar del Señor y marchamos con esa práctica de obrar del Señor. No nos quedamos en un simple ritual de venir a la iglesia y algo ceremonial. Cuando le vino Juan y Pedro ahí al templo y vieron a ese mendigo que estaba ahí y les pidió, estaba acostumbrado este mendigo a pedir limosna. La Biblia dice que ellos venían a la hora de la oración, o sea, ya estaban acostumbrados a venir a la iglesia a orar a ese momento. Sin embargo, vieron ahí este hombre que quizás lo habían visto muchas veces, porque también había un ritual en él de pedir limosna para poder sobrevivir. Según lo que juntaba, vivía. Pero ese día se encontró con una práctica de fe. Entendió que el estar en la iglesia no solamente era ver a quienes entraban y agarrar un poco de limosna, ver cómo sobrevivía ese día, sino que Dios le sorprendió porque creyó que aunque ese dinero no estaba, había poder para poder ser sano. Y en ese momento se levantó y ya pudo entrar al templo a ser parte de una adoración y una alabanza. ¿En qué parte estaremos ubicados espiritualmente? Esperando que siempre nos den,
recibiendo un poquito del Señor. No, tenemos que querer más de parte de Dios. Hoy puede ser ese día de ese gran milagro. Hoy puede ser ese día de ese despertar para que prediquemos la palabra. Hoy puede ser ese día donde nos levantemos y el Señor nos sorprenda con algo más. Amén. Y el 2024 comenzarlo de esta manera. Señor, en lo que predicaste, en lo que hablaste, en lo que hiciste, cuántas parábolas, cuánta enseñanza, aún de lo más simple podías hablarnos y sorprendernos. ¿Cómo no vamos a hacerlo nosotros? ¿Cómo no vamos a ser parte de esto? Y para concluir, quiero leerles algo que sí dejó como práctica el Señor. Marcos 16, 14. Y finalmente, después de muchas cosas, donde entraba, salía, andaba, se apareció a los 11 mismos, ya resucitado el Señor. Y estando ellos sentados a la mesa, y Él les respondió su incredulidad y dureza de corazón, reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y el 15 les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. A los que creen, estas señales les seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El mismo poder del Señor no ha cambiado. Ese mismo poder que dio esa comisión a estos 11 que estaban con Él, sorprendidos, atribulados, quizás entristecidos, pero estaba ese maestro que lo vieron caminar tantas veces y sanar tantas veces. Ahora les tocaba a ellos poner en práctica esta palabra. En el nombre de Jesús, levántense, prediquen la palabra, echen fuera demonios, pongan manos sobre los enfermos. Hermanos, es un llamar para nosotros. No es la gran omisión, es la gran comisión. No omitamos lo que el Señor hace para nosotros, lo que el Señor nos manda hacer. Tenemos que ser parte de esta gran comisión. Hemos sido predicados un día y ha llegado la palabra de salvación a nuestras vidas. Debemos ser parte de la predicación del Evangelio. Y hay un video para dar introducción a la segunda parte. Mírenlo atentamente. ¿Te sientes listo? Siempre estoy listo para hacer la voluntad de mi Padre. Pero eso no lo hace fácil. Oye, fui grosero contigo antes, pero es porque nos conocemos mucho y puedo bromear un poco. Pero sabes bien que mi corazón es tuyo. Mi vida es tuya. La única razón por la que fui concebido por dos personas de edad fue para prepararte el camino. Solo estoy impaciente porque empieces a trabajar. Yo entiendo. Y te estoy muy agradecido. Hiciste la obra de Dios, aunque fue de una forma especial. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, así participas de todas nuestras reuniones. Si querés recibir nuestros devocionales diarios, escribinos a Bendito WhatsApp. Te recordamos que contás con las cuentas de Fundación El Camino y Mercado Pago para cumplir con tus compromisos con el Señor.
Seguinos en las redes sociales, en Instagram como @shd.ministries y en Facebook como Ministerio El Camino hacia Dios. Ministerio del Camino hacia Dios te espera nuevamente en sus próximos servicios. Dios te bendiga.